Hola, ¿cómo están? Espero que bien, estudiando constitucional y preparándonos para el examen. Lo que hoy vamos a ver es federalismo. Vamos a continuar la idea que vimos en un video sobre el artículo 1, forma de Estado. Ahora vamos a dedicarnos unos minutos nada más que al federalismo y al fundamento constitucional, es decir, la normativa que surge de la misma Constitución y que es la que determina que nosotros seamos jurídicamente un Estado federal. Bueno, largamos entonces. ¿Cuál es el fundamento normativo de nuestro Estado federal? ¿Qué dice entonces la Constitución sobre este punto? Además del artículo 1 que ya vimos, hay una serie de normativas que se refieren a la organización del Estado argentino adoptando esta modalidad entonces federal. Por ejemplo, el artículo 5, que es el que dice que las provincias se dictan su propia constitución, eligen sus gobernadores, pero van a tener que sujetarse al esquema general de la Constitución Nacional. El artículo 6, que ya vimos también de manera más desarrollada al hablar de la intervención federal. Es un órgano nacional el que va a intervenir la provincia que esté en situación de emergencia en las causales que dispone el artículo 6. Es decir, que la Constitución entonces prevé las distintas maneras en que se van a relacionar esos dos estados, el Estado autónomo de las provincias y el Estado federal entonces, la nación. Esa coexistencia entre los dos estados, típica del federalismo, tiene que ser asumida por la Constitución. Otros artículos de los que surge esta forma de organización son los referidos a las atribuciones de los órganos nacionales. El 75 referido a las atribuciones del Congreso, el 99 y siguiente, ¿no?, del Poder Ejecutivo, artículos 116 y 117 del Poder Judicial. Todos ellos indican que tenemos un órgano superior en la nación y tenemos, por otro lado, replicado la división de poderes en cada provincia. Pero tenemos esas dos estructuras que tenemos que fusionarlas, tenemos que lograr una amalgama, pero vamos a tener que organizarla de alguna manera. También es un ejemplo el artículo 125, que trata de atribuciones concurrentes. En todo caso, estos artículos los vamos a ir desarrollando de a poco. El artículo 126, referido a las atribuciones prohibidas a las provincias. Eso significa que solamente las va a poder ejercer la nación. La coexistencia entonces entre la provincia y la nación también surge, por ejemplo, del artículo 127, que dice que los problemas entre las provincias y los conflictos entre las provincias van a tener que ser resueltos por un órgano nacional, como es la Corte. También el artículo 128, que dice que los gobernadores son los agentes naturales del Estado federal. Es decir, hay un cúmulo de normativas que me sigue redondeando el mismo concepto de federalismo. Un Estado grande, soberano, integrado con unidades autónomas que son las provincias, y ese poder político entonces no está centralizado en un lugar concreto, sino que está distribuido en esas provincias. Pero las provincias tampoco tienen todo el poder, ni la nación todo el poder. Por eso es que la Constitución también se tendrá que encargar de cuáles son las relaciones que van a tener entre la nación y la provincia y cómo vamos a distribuir en todo caso esas facultades o esas atribuciones que son propias del poder político, pero que en el federalismo las tenemos descentralizadas con base territorial. En esta coexistencia entonces de un Estado-nación integrado por estados-provincias, podemos hablar de tres tipos de relaciones. En primer lugar, relaciones de subordinación de las provincias a la nación. En segundo lugar, relaciones de inordinación o de participación entre la nación y la provincia. Y en tercer lugar, las relaciones de coordinación. Vamos a la primera forma, la relación de subordinación, que afirma la dominación del Estado nacional sobre los estados provinciales. ¿Qué normativa contempla la misma Constitución? Como vimos en la intervención federal, uno de los artículos principales sobre este punto es el artículo 5, que es el que establece entonces la capacidad de las provincias de dictar su propia Constitución, elegir a sus gobernadores, con arreglo a la Constitución Nacional. Ahí las provincias están subordinadas a la nación. También esa subordinación se manifiesta en la primacía del ordenamiento jurídico nacional sobre las provincias, según surge del artículo 31 de la Constitución.
También en un video específico vimos la pirámide constitucional. Por otro lado, los artículos 116, 117, un órgano judicial superior, la Corte, es en su caso la máxima autoridad en resolver algún conflicto referido a la Constitución y también conflictos entre las provincias, por ejemplo. La relación de subordinación también se manifiesta en los casos de emergencias de una provincia. Si se dan otras causales, como dijimos, en el caso de la intervención federal, quien va a intervenir es el Estado federal a esa provincia. Otro caso que manifiesta la relación de subordinación de la provincia respecto a la nación es en los supuestos de estado de sitio. La declaración del estado de sitio de un punto, de varios puntos, todo esto previsto en el artículo 23, es competencia de la nación. Vamos ahora a la segunda forma de relación nación-provincia. Una relación de participación o de inordinación. Aquí ya no tenemos una subordinación de la provincia, sino un trabajo conjunto entre la nación y la provincia. ¿Dónde contempla esto, por ejemplo, la Constitución puntualmente? ¿En qué cláusula? En el artículo 54, referido a la Cámara de Senadores. El Congreso es un órgano nacional. Las decisiones que toman son nacionales. Esas leyes nacionales, según la pirámide que vimos, están por encima de las legislaciones locales, provinciales. Bueno, esas decisiones nacionales son tomadas en cierto modo también por las provincias, porque los senadores son representantes de los gobiernos de provincia, de las provincias directamente. Por lo tanto, se puede decir que es como que trabajamos junto en un órgano nacional, de esas decisiones nacionales, trabajan junto la nación con las provincias a través de sus representantes que son los senadores. Bueno, y finalmente la tercera forma de relación nación-provincia, las relaciones de coordinación. O sea, acá ya no se trata de decir que las provincias están como por debajo de la nación, ni tampoco de que las provincias en algunos puntos trabajan junto con la nación. Acá se trata de determinar de ese cúmulo de facultades o atribuciones que están contenidas en el poder político, se trata de decir cuáles atribuciones las va a ejercer la provincia y cuáles las va a ejercer la nación. Así, entonces, la misma Constitución hace una especie de diagrama de distribución de competencia y va diciendo esto lo hace la provincia, esto lo hace la nación, esto lo hace la nación pero podría hacerlo la provincia, o esto lo hace la provincia pero excepcionalmente lo podría hacer la nación, por ejemplo, o dice estas cosas las pueden hacer las dos, tanto la nación como la provincia, cada uno en su ámbito. Y finalmente hay algunas atribuciones que se hacen solamente si hay acuerdo entre los dos estados, el Estado nacional y el Estado provincial. A este conjunto de atribuciones y la manera en que la Constitución las va distribuyendo, básicamente en atribuciones delegadas o atribuciones conservadas por las provincias, facultades concurrentes o facultades compartidas, todo esto lo vamos a ver después en detalle en un próximo video. Bueno, espero que esto les vaya siendo útil para empezar a estudiar o para repasar. Recordemos que ahora estamos mezclando ya más artículos, estamos relacionando unos artículos con otros de a poco. Tengamos en cuenta que un video de divulgación solamente no sirve, no alcanza para rendir un examen universitario. Por eso es que vamos a tener que ir entonces profundizando un poco más. Y en el próximo video, como les decía, vamos a poner ejemplos de cada una de estas atribuciones delegadas, conservadas, concurrentes y compartidas. Bueno, seguimos en contacto, espero que les haya sido útil y nos estamos viendo. Chao.